Hola y bienvenidos amigos a este video nuevamente diferente. Pensé hoy que sería divertido clasificar a los emperadores romanos. Y por supuesto, esto llevaría demasiado tiempo, porque sabes, casi 1500 años de historia de los emperadores romanos, por lo que podríamos hacer estos videos de vez en cuando, y elegir un cierto periodo de tiempo. Y hoy comenzaré con el periodo de tiempo en el que tengo, diría, el mayor interés, que es, por supuesto, la caída del Imperio Romano Occidental. Así que cuando las cosas comenzaron a ir cuesta abajo en el Imperio Romano, lo que llevó a la caída del Imperio Romano Occidental. Diría que este lapso de tiempo de 100 años, desde los 370 hasta los 470, está bien y simplemente comencemos. No tengo idea de cuánto tiempo va a durar, qué va a pasar, esto está completamente sin guión. Podría divagar demasiado tiempo de nuevo, como a veces desafortunadamente sucede cuando hablo de la historia romana, así que comencemos con esta lista de emperadores romanos. Aquí está el creador de niveles.com, crear gobernante romano, esa es la dirección aquí. Y tenemos a todos los emperadores romanos aquí ordenados de manera ordenada y podemos comenzar a clasificar. Así que sí, pensé que sería divertido comenzar después del reinado de Julian. Tal vez después del reinado de Julian con Valentiniano el primero. Creo que Valentiniano el primero es un punto interesante para comenzar, porque fue cuando el oeste todavía era fuerte. Esa es una era en la que diría que el Imperio Romano Occidental era de hecho más fuerte que el Imperio Romano Oriental. Siempre escucho el argumento, o muy a menudo escucho el argumento de que el este sobrevivió porque el este era más poderoso. Era mejor en ciertos puntos. Pero muchas personas olvidan que a finales de los 300, o en la segunda mitad de los 300, el Imperio Romano Occidental era en realidad más fuerte. ¿Está bien? Más fuerte que el Imperio Romano Oriental. Y de hecho, el Imperio Romano Oriental a menudo tenía que pedir la ayuda del Imperio Romano Occidental en los 300, cuando comenzó la invasión de los godos. Así que desde finales de los 370, diría yo, hasta las rebeliones de los godos, Triebigil y Gainas alrededor del año 400. Así que durante más de 20 años, unos 25 años en ese lapso de tiempo, el Imperio Romano Oriental en realidad tuvo que pedir la ayuda del Imperio Romano Occidental. Muchas personas tienden a olvidar ese hecho. Y por lo tanto, no estaba claro que el este sobreviviría y el oeste caería. De hecho, es como una serie desafortunada de eventos que culminaron en la caída del oeste. Así que comencemos con esto, yo diría, el periodo de tiempo bajo Valentiniano. Primero cuando el oeste todavía estaba más fuerte que el este. Bien, entonces, Valentiniano I, debo decir personalmente, creo que Valentiniano I fue un emperador realmente bueno. Fue un emperador realmente bueno. Ahora, sabes, muchas personas piensan como, no me gustan los emperadores cristianos o como soy propagano. Me gustan más los emperadores paganos que los emperadores cristianos. Esto no es cierto. Bien, Valentino el I fue un emperador cristiano, y creo que así es como debería ser un emperador cristiano. Era religiosamente tolerante. Primero que nada, él era religiosamente tolerante. La intolerancia de los emperadores posteriores o de su predecesor, por ejemplo, como Constantius II, él no era así. ¿Está bien? Él era religiosamente tolerante, lo cual creo que es un gran plus y bajo su liderazgo. De acuerdo, bajo su dirección. Los imperios romanos occidentales, como lograron las últimas, diría grandes victorias y proyectaron poder incluso en el reino de los alemanes. ¿Cómo está bien? Entonces, bajo Valentiniano el I, esta fue la última vez que el Imperio Romano Occidental en realidad todavía tenía expediciones en territorio enemigo. Como el Valentiniano, el primero fortificó las fronteras del Rin, fronteras de las fortificaciones del Limes en Germania. Él fortificó estos baluartes, construyó nuevas torres de vigilancia, construyó nuevos fuertes incluso en territorio enemigo en los 370. Finales de los 360, principios de los 370, él todavía hizo estas cosas, que es la última vez que algo así sucedería. Muchos tienden a olvidar esto. Valentiniano I fue realmente un gran emperador que ganó victorias importantes contra los invasores germánicos. Tolerante con las religiones y fuerte líder,
pero tenía defectos de carácter como ser demasiado enojado. Ok, era un poco colérico, probablemente se volvía loco demasiado fácil. Se enfadaba demasiado fácil y, si podemos confiar en esa historia de cómo murió, aparentemente murió mientras estaba indignado con una delegación germánica, tan indignado, tan enfadado que un vaso sanguíneo en su cerebro estalló. Está bien, eso es bastante loco. Así que esto te muestra qué tipo de carácter enojado a veces era. Aún así, a pesar de sus defectos de carácter, en serio chicos, creo que es genial. Fue un gran emperador en mi opinión. En mi opinión, fue un gran emperador y desearía que más emperadores cristianos hubieran sido como él, tolerantes religiosamente hacia los paganos. Esto podría haber llevado a una coexistencia pacífica de diferentes religiones. El Imperio Romano siempre fue como se pretendió que fuera, y yo diría que así fue. Una aglomeración de diferentes sistemas de creencias, diferentes culturas y siempre tolerante religiosamente, y por eso me gusta Valentín. El primero también. Ahora llegamos a Valens. Su colega del este espera. ¿Dónde está él aquí? Ahora sabes que Valens, desafortunadamente, siempre será recordado, porque perdió en la batalla de Adrianópolis. Bueno, eso es como, desafortunadamente, el legado de Valens. Por lo que siempre será recordado, como, el chico que perdió, el chico que perdió contra los dioses. Probablemente fue un emperador terrible, aunque antes de eso, en realidad era un emperador bastante bueno. Ok, él era como un también tolerante religiosamente primero. De todas, como las reformas, o digamos las reformas religiosas, las reformas religiosas que implementó el emperador Julián nunca fueron realmente revisadas. Hasta bastante tiempo después. Por lo que Valens y Valentiniano I simplemente dejaron estas leyes. Y no les importaba mucho. Estaban como bien, lo que sea, ¿sabes? Tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos. Lo cual era cierto, tenían cosas más importantes de las que ocuparnos, como enormes invasiones germánicas y eventos similares. Entonces estaban pensando, vamos a dejar esto en segundo plano. Así que Valens en realidad no fue un emperador tan malo. Ganó algunas victorias contra los godos inicialmente. Él, como dije, era tolerante en términos religiosos. Era simplemente un emperador sólido hasta el punto en que, desafortunadamente, perdió contra los godos en Adrianópolis, y es algo triste que siempre será recordado por eso. Y luego la gente dice, fue el peor emperador, fue terrible, fue muy malo porque perdió. Sí, no fue una decisión inteligente. No esperar a los refuerzos enviados por su colega occidental Graciano. Si hubiera esperado los refuerzos de su colega occidental Graciano, eso habría sido bastante inteligente. Entonces probablemente habrían logrado una victoria resonante contra los godos. Los godos habrían sido aplastados, nunca se les habría permitido establecerse dentro de las fronteras del Imperio Romano, y toda la historia del Imperio Romano habría sido diferente. Alarico no habría saqueado Roma, y así sucesivamente. No se le habría permitido a Alarico establecerse en Ilírico, y toda esta cadena de eventos habría sido diferente. Entonces, perder en Adrianópolis ciertamente no fue bueno, pero tampoco fue terrible. No lo pondría en terrible. No lo haría, ya sabes, lo pondría en pobre o mediocre, no estoy seguro. Perder contra los godos ciertamente fue realmente malo, pero antes de eso, antes de perder, no era extremadamente malo. Está bien, no era extremadamente malo, así que lo pondré en mediocre, está bien, soy generoso con él, soy amigable con este tipo, porque en esa época, ya sabes, hasta ese punto, no fue un mal emperador hasta 378, cuando perdió en Irinople. Era un emperador sólido, y así lo tomaré en cuenta. Está bien, lamento mucho si algunas personas no están de acuerdo, pero así es como lo veo ahora. Gratian. Sí, Gratian también es una figura bastante interesante en mi opinión. Era bastante joven, pero en su juventud ganó algunas victorias bastante impresionantes contra los germanos. Está bien. Era como un emperador realmente activo que luchó agresivamente contra los invasores germanos. Creo que ganó victorias contra los alemanes, contra diferentes tribus germanas y aún pudo mantener, ya sabes, la frontera hasta los territorios germánicos, lo cual no era algo seguro en aquellos tiempos, ¿verdad?
Así que eso es cuando el oeste todavía era muy fuerte, y vemos ahora que las cosas van mal en el este. Así que el este ahora está pidiendo la ayuda del oeste porque, ya sabes, las cosas fueron mal en Adrianópolis y Gratián realmente quería ayudar a Valente. Pero Valente no esperó a Gratián y así ocurrió el desastre. Ocurrió el desastre de Adrianópolis, pero lo que no me gusta de Gratián es que era religiosamente muy intolerante. ¿Sabes? Era como un fanático cristiano extremista, como diría yo. Tenía el altar de la victoria, si no me equivoco, retirado de la casa del Senado. En Roma, creo que esto podría haber ocurrido ya antes bajo Constancio II, pero esto es algo discutido. Pero no era un tipo religiosamente tolerante. ¿Está bien? No era religiosamente tolerante y también murió bastante joven. Él murió joven, creo que perdió contra Magnus Maximus. Si no me equivoco, estoy haciendo esto de memoria. De acuerdo, estoy haciendo esto de memoria, así que no esperes que sepa todo. Si no me equivoco, perdió contra el usurpador Magnus Maximus. Él es, en cierto modo, una mezcla, ya que de nuevo no fue tan bueno. Es una mezcla. También lo pondría en mediocre. Bien, lo pondría como mediocre ahora. Magnus Maximus, el usurpador de Gran Bretaña. Dios mío, Britania. Generando un usurpador tras otro durante, no sé, cientos de años. Vaya, ¿qué lío fue esto, sabes? Y Magnus Maximus en sí mismo tal vez no era una mala persona porque era tolerante en términos religiosos y pensaba que simplemente sería un mejor gobernante. Así que invadió, lo cual, no puedo estar muy enfadado con él porque esto era simplemente la práctica estándar en ese momento. Está bien, como invadir desde Britania, usurpar, esto era casi una práctica estándar. Creo que Magnentius había hecho esto solo unas décadas antes que él. Así que sí, pero luego perdió contra Theodosius porque Theodosius vino del este luchando contra Magnus Maximus, derrotándolo. Y entonces, ¿cuál es su legado? Estoy tratando de pensar, ¿dejó algo positivo para el mundo? ¿Dejó algo notable, algo positivo? Y tengo que decir que no puedo encontrar demasiado. Así que su legado es como, sí, perdió contra Theodosius y debilitó severamente el Imperio Romano Occidental porque, ya sabes, las legiones de Britania, que él simplemente mató por nada, solo por ganancia personal, ellas fueron muy difíciles de reponer en ese tiempo. Y así debilitó el Imperio Romano Occidental. Eso es simplemente lo que resultó de esto. Es cuando las cosas realmente comienzan a ir cuesta abajo para el oeste, porque todas esas usurpaciones en el oeste llevaron a guerras civiles con el este, y por alguna casualidad o suerte de la parte del este. Por supuesto, también hubo construcción involucrada, el este ganó y simplemente aplastó al oeste. Y luego el oeste estuvo mucho peor. Después de esta serie de guerras civiles, que el este y Magnus Maximus realmente contribuyó, en mi opinión, a eso. Así que, aunque era religiosamente tolerante, lo siento, Magnus, pero lo que hiciste no estuvo bien, hombre. Ok, tu legado, lo que dejaste, fue básicamente un imperio romano occidental más débil. Así que lo siento mucho, aunque tal vez tenías buenas intenciones, pero el resultado realmente no fue bueno. Ok, realmente no fue genial. Ahora Valentiniano II, ok, este es un personaje interesante. Es una historia triste en realidad. Él era solo un joven. Ok, él era muy joven y probablemente muy influenciado del Magister Militum Arbogast, y podemos ver que ya en aquellos días, ¿sabes? 370, 380, es increíble cómo ya para entonces el Magister Militum, un Magister Militum germánico, había logrado obtener tanto poder que él eclipsaría al mismo emperador. Esto es una locura. Y Valentino II era un chico joven. Creo que tenía como 18 o 19 años y fue realmente trágico. Pudo haber sido un suicidio, pero no se sabe con certeza. O también hay rumores de que Arbogast lo mandó a matar. De cualquier modo, no hizo mucho. Era como, ¿sabes? Como un joven inexperto y es inclasificable. No lo diría así porque él podría haber hecho algo, pero era como si fuera un emperador débil que no hizo mucho. Así que, quiero decir, es trágico, pero tengo que clasificarlo por lo que hizo como emperador y no cómo era como persona. Tal vez era un tipo amigable,
Tal vez me hubiera gustado pasar el rato con él, ya sabes, pero tengo que clasificarlo por lo que hizo como emperador, y no hay muchas cosas buenas, hizo bien. Simplemente no veo mucho bien que hizo, y por lo tanto su legado no es fuerte. Yo lo pondría en malo o pobre. No seamos tan duros con él, porque sí, era un chico realmente joven que no podría haber hecho mucho. Probablemente, quiero decir, ¿qué quieres hacer como niño o adolescente creciendo en tiempos tan locos, donde los usurpadores aparecen todo el tiempo, y Magnus Maximus creo que invadió Italia aún más? Amenazó con invadir Italia, y Valentiniano II tuvo que huir y cosas así. Si recuerdo correctamente, así que tiempos muy locos, no puedo culparlo, y el oeste ya estaba empezando a ir cuesta abajo. Porque vemos eso, ya ahora el Magister Militum, el sistema regresa para morder al oeste, ya sabes, de esa manera. El sistema ya creado, creo que bajo Constantino, donde el Magister Militum se convertiría en esta figura poderosa, y donde los germanos comenzarían lentamente a destacarse tanto en el ejército romano que ascenderían en los rangos, y ya para ese entonces el franco. Un tipo franco era Magister Militum rivalizando el poder del propio emperador. Piensa en esto. Qué rápido fue esto. Constantino reclutando a los primeros francos en los primeros 300, alrededor del 310-311 después de sus victorias contra los francos, y 70 años después, 2 generaciones después, tenemos Magister Militums francos. Es una locura qué tan rápido fue esto. Loco. Bien, Valentín el II, ahora llegamos a Eugenio, así que después de que muere Valentín el II, bien, Arbogast necesita un nuevo emperador y elige a Eugenio. Creo que Eugenio era un orador en Roma, era como... Tenía antecedentes senatoriales, si no me equivoco, pero era como él era simplemente muy altamente una persona del tipo educado, un buen orador, diría yo. Y él era un tradicionalista, era como un súper tradicionalista, y era un simpatizante pagano, posiblemente un pagano él mismo. Y así, esta fue una de las últimas veces donde veríamos un renacimiento pagano en Roma. Los templos fueron abiertos de nuevo. Se permitió a los paganos realizar sacrificios libremente. Se permitió a los paganos ir a todos los templos como en los viejos tiempos. Se permitió que se reuniera el culto de las vírgenes vestales. Convocar, así que todo era como en los viejos tiempos bajo Eugenius, por lo que era religiosamente tolerante, lo cual creo que fue algo bueno. Pero por supuesto luego lo que sucedió fue una guerra civil contra el este, porque el este no reconocía a Eugenius. Theodosius no reconocía el gobierno de Eugenius como legítimo. Y así sucedió la guerra civil. Y luego, por supuesto, llegó la infame batalla del río Frigidus, en el año 394 d.C., donde el este aplastó famosamente al oeste, y esto no fue en pequeña parte un logro de Flavio Stilicho, quien ya era en ese momento en el este un líder militar consumado, por lo que Stilicho estaba luchando por el este en aquellos días bajo Teodosio, y Teodosio usó a los godos como una especie de escudo. Esta fue una estrategia brutal que vendría a morder a los romanos en el trasero después, porque los godos no eran estúpidos y vieron que los romanos los usaban como una especie de escudo, ¿sabes? La primera línea de ataque, ¿sabes? Carne de cañón, por así decirlo. En la batalla del río Frigidus y creo que en el primer día la batalla estaba realmente indecisa y creo que murieron miles de godos. 5,000 o 10,000, como un número enorme. Muchos godos murieron y los godos no olvidarían esto. Esto será importante. Los godos no olvidarían cómo fueron usados como carne de cañón por Teodosio. ¿Está bien? Entonces. Luego el viento según la leyenda, de repente cambió y se vio como una señal divina. Esto es por supuesto probablemente leyenda, pero de hecho hay algo probablemente algo de verdad en eso, porque el lugar donde tuvo lugar esta batalla, creo que es más en la actual Eslovenia, y esa área es conocida por un cierto viento fuerte que a veces ocurre, soplando desde una cierta dirección, y puede venir muy de repente, y esto cambió el rumbo de la batalla. El primer día estuvo realmente del lado de Eugenio y Arbogasto. El segundo día, de repente, el viento cambió.
Y todo fue cuesta abajo, porque de repente el viento sopló en las caras del ejército de Eugenio y Arbogasto, y luego perdieron, y esto fue un desastre enorme, enorme para el Imperio Romano Occidental. No puedo exagerar, no puedo exagerar. ¡Qué desastre tan brutal fue esto para el Imperio Romano Occidental! Esto fue un desastre loco, imagina. Legiones enteras aniquiladas solo 10 años después de las guerras contra Magnus Maximus. Así que primero, Magnus Maximus diezma en esta guerra innecesaria a unas pocas legiones de alta calidad, comitatensis, ¿vale? Legiones comitatensis de alta calidad. Y luego nuevamente lo mismo sucede aquí 11 años después bajo Eugenius y Arbogas. Imagina lo que esto hizo al poder de combate del Imperio Romano Occidental. Esto es una locura. Esto fue realmente malo para el oeste. Está bien, así que aunque Eugenius per se hubiera estado bien si hubiera ganado, pero el hecho de que perdiera debilitó tanto al oeste que, aunque me guste como personaje, como tolerante religioso, está bien, permitiendo que las tradiciones grecorromanas florecieran de nuevo, reabriendo los viejos templos en Roma. Me encanta esa imagen mental. Imagina ser un pagano en esos días, debe haber sido como un maravilloso renacimiento. Imagina ser un pagano en aquellos días en Roma, AD 392, 393, wow, está bien, esto debe haber sido maravilloso. Pero desafortunadamente, su legado, lo que hizo, eso no fue bueno para el oeste, Eugenio, está bien. Eso no fue bueno, lo siento, esto fue así, esto no fue bueno. Como si tuviera que meterte en la cama aunque me gustes como persona, Eugenio, pero dejaste al oeste debilitado y esto me duele. Genio, está bien. Si hubieras ganado, habrías estado muy arriba, ciertamente, pero ahora no puedo darte una buena clasificación. Ahora viene un personaje interesante, Teodosio el Grande. El Grande porque cada emperador, por supuesto, era automáticamente el Grande. Quien era un fanático cristiano porque lo era. Si eras un emperador que era bueno para la iglesia cristiana, por supuesto, serán recordados como el Grande. Porque la iglesia cristiana es lo que sobrevivió a la caída. Fue la institución que sobrevivió a la caída del Imperio Romano Occidental. Así que, si un emperador era bueno para la iglesia, entonces, por supuesto, él era grande. Pero, ¿realmente era grande Teodosio? Recordamos que fue él quien aplastó a las legiones occidentales. ¿Sabes? Imagina. Está bien, puedo entenderlo. Él es como... contra Magnus Maximus, está claro, es un usurpador de Gran Bretaña, invade como lo que quieres hacer, está bien contra Marcus Maximus, pero él estaba muy centrado en su propia dinastía y en su propio legado. Él creo que era un tipo egoísta y simplemente no me gusta su intolerancia religiosa. Está bien, tan pronto como ganó, él reprimió la antigua fe grecorromana en Roma, hizo que las vírgenes vestales se disolvieran, esta institución milenaria. Imagina una institución de 1000 años que se remonta muy al principio de Roma, disuelta. ¿Qué hace eso a la moral de los romanos? Imagina que eres un romano occidental viviendo en Roma. ¿Qué te hace eso? ¿Sabes? Esto es como, no sé, una analogía moderna. Sé que ni siquiera puedo pensar en una. Esto es simplemente una locura. Disolver algo tan antiguo, institución que está tan interrelacionada con la misma fundación de Roma. Así que la intolerancia religiosa. No me gustó, probablemente también cerró los templos de nuevo. No está 100%, claro. Pero podemos reconstruir que desde ese momento en adelante, el paganismo estaba en una trayectoria muy descendente y hay algunas, pues ya sabes, hay algunas fuentes sobrevivientes diciendo que cerró los templos en Roma y recordamos que él fue el tipo que usó a los godos como carne de cañón en la batalla del río Figetus.
los usó como carne de cañón. ¿Qué estaba pensando? Quiero decir, probablemente estaba pensando, usemos a esos godos como carne de cañón y luego no tenemos que hacerlo. No tenemos que desperdiciar preciosas vidas romanas, lo cual podría haber sonado como una buena idea al principio. Pero no anticipó que tal vez los godos no estarían tan contentos con esto, que tal vez dirían, hey, los romanos nos trataron bastante mal. Está bien, nos trataron bastante mal, recordaremos esto y esto es exactamente lo que sucedió. Está bien, y desde ese momento en adelante, los godos se volvieron realmente locos bajo Alaric, y Alaric no olvidaría esto y no podían deshacerse de los dioses, por lo que Teodosio nunca pudo expulsar a los dioses. Nunca. Y luego, después de ganar en Frigidus, ¿qué hace? Simplemente se muere. Después de ganar en Frigidus, después de destruir las legiones occidentales, después de debilitar el oeste, después de cerrar los templos y ser religiosamente súper intolerante, después de que miles de godos murieran en Frigidus por su culpa, lo que más tarde llevaría a enormes repercusiones, simplemente se muere, y eso no es suficiente porque ¿qué hace después? Se va. Él deja a sus 2 hijos, sus 2 incompetentes hijos, Honorio y Arcadio, en el trono. ¡Wow! Teodosio, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué grande eras! ¡Qué grande! Mereces el título de grande, muy, muy mucho. Entonces, ¿cuál fue su legado? Está bien. Por favor, dime, ¿cuál fue su gran legado? ¿Cuál fue su contribución para el Imperio Romano? Debilitando el oeste, reprimiendo la religión, siendo intolerante religiosamente, y no lo veo matando miles de góticos, lo que perjudicaría a los romanos, muriendo prematuramente dejando a sus 2 hijos incompetentes en el trono. Lo siento, él no fue genial para mí, no puedo ponerlo en genial, es pobre. Para mí, él es pobre y está bien. O está bien, lo siento, muchas personas no estarán de acuerdo con esto. Muchas personas dicen, ¿estás loco? Él ganó algunas victorias contra los dioses. Sí, esto podría ser cierto. Pero miremos el legado. Miremos el legado de esas personas. De acuerdo, no intentemos mezclarlo con opiniones personales y con prejuicios, porque mira, me gusta Eugenius, me gusta como persona, como personaje, pero lo metí en la cama. Por favor, no olvides esto. Así que intento ser neutral aquí, a pesar de que podría tener algunas simpatías paganas o simpatías greco-romanas de los viejos cultos. Pero aún así intento no dejar que esto interfiera. Solo miro el legado de lo que hicieron y cómo esto afectó al Imperio Romano, y solo veo más cosas malas. Con Teodosio hubo cosas buenas, aunque es solo mi opinión y muchos no estarán de acuerdo. Estoy seguro de ello. Seguro de que recibiré muchos comentarios indignados como ¿qué estás diciendo? No sabes de lo que estás hablando. Está bien, yo sé que estamos en YouTube, sé que esto sucederá, pero, hey, esa es solo mi opinión. ¿Cómo veo las cosas? Arcadio, ahora viene Arcadio. Arcadio. Hombre. Arcadio, yo no sé qué hizo este tipo. Realmente no sé qué hizo este tipo, como... Él estaba simplemente sentado en su palacio todo el día. Como si estuviera sentado en su palacio rezando, tratando de ser piadoso, era casi como un monje. Simplemente estaba sentado en el palacio, yendo a la iglesia, haciendo algunas políticas religiosas, en un tiempo, donde habrían necesitado un emperador fuerte, y porque él era un emperador tan débil, otras personas lo controlaban, por ejemplo, como el prefecto pretoriano del este, Rufino. ¿Ok? Rufino. Y el problema con Rufino era que era un rival de Stilicho, y esta rivalidad entre Rufino en el este y Stilicho en el oeste también fue súper malo para el Imperio Romano, porque muchos olvidan por ejemplo, que Stilicho
derrotó a Alarico varias veces, y tuvo la oportunidad, Stilicho tuvo la oportunidad de aplastar a Alarico de una vez por todas, no recuerdo el año. Lo siento, creo que a finales de los 390, creo que en algún momento en los 390, Stilicho tuvo la oportunidad de derrotar a Alarico de una vez por todas, pero Rufino intervino, ¿ok? Y entonces se permitió vivir a Alarico, y esto es la culpa directa de Arcadio, siendo un emperador tan débil, y simplemente se atribuye el mérito más tarde por aplastar la rebelión de Trivigildo y Gainas, pero incluso entonces no hizo mucho, no fue su logro. Él construyó la columna de Arcadio, donde conmemoró su grandiosa victoria contra los godos rebeldes, pero no fue su logro, no hizo mucho. Él estaba sentado en el palacio, estaba rezando todo el día. Él era débil, estaba controlado por Brit, por su prefecto pretoriano, Rufino, por otras figuras poderosas. Más tarde permitió que los godos se rebelaran, súper mala situación por su culpa. También se permitió que Alarico sobreviviera, así que esto es realmente, no veo nada bueno en Arcadio. Tal vez él era como... Al menos quiero decir que al menos intentó activamente hacer cosas que eran malas. Así que tal vez su única buena cualidad era que no estaba haciendo nada. ¿Está bien? Eso es eso. Ya es mejor que otros que veremos más tarde que hicieron activamente cosas malas. Así que él era solo como él estaba en su palacio, sin hacer mucho. Así que tal vez esto era como... Él no hizo activamente cosas que eran súper malas para el Imperio Romano. Al menos algo, está bien. Así que eso es tal vez su cualidad redentora. ¿Por qué yo lo pondré en malo? Está bien. No en terrible, pero en malo, porque no activamente, yo no sé, matar a Stilicho o algunas cosas locas, ya sabes, a las que llegaremos, a emperadores que hicieron activamente cosas muy malas. Constancio, el segundo, creo que fue un usurpador que tuvo una vida muy corta. Lo pondría en inclasificable porque fue un tipo de vida muy corta. Constantino el tercero creo que fue el usurpador de Britania. Comprensible que él, como después de ahora recapitulamos el oeste, estaba debilitado. Ahora está bien. La época de Valentín I terminó hace mucho. Las legiones han sido derrotadas por el este. Y ahora, debido a que el oeste estaba tan debilitado y se vio confrontado con incursiones masivas de Alaric, gracias a Teodosio por esas incursiones masivas de Alaric y de Radagaisos, enormes ejércitos germánicos, creo que Italia fue invadida 4 veces. 4 veces a principios de los 400, 4 veces. ¿Quién defendió Italia? Flavio Estilicón, el gran héroe. Defensor heroico del oeste, Flavio Estilicón defendió Italia. Reunió tropas de todas partes, tuvo que retirar tropas de la frontera del Rin, tuvo que reclutar esclavos y gladiadores. La situación era tan desesperada que estaban reclutando esclavos y gladiadores. Era una locura. Así que Estilicón, un gran genio, defendió Italia 4 veces contra Alarico y Radagaiso en múltiples ocasiones. De ser maldecido varias veces, Alarico 2 veces, Radagaiso 2 veces y luego, por supuesto, porque Italia estaba bajo ataque. La frontera del Rin se debilitó. Necesitas retirar tropas porque el oeste se debilitó por décadas de guerra civil contra el este, y así ahora los germánicos lograron romper la frontera derecha el 31 de diciembre del año 406 d.C. 406. Así que un gran desastre, y luego Galia es invadida. Llegan hasta Hispania, un gran caos. En Galia, y Constantino el III escucha estas noticias en Britania, y por supuesto él piensa como, ¿qué demonios está pasando? ¿Dónde está el emperador? ¿Qué está haciendo? Aparentemente, nada. Bien, entonces él invade e intenta restaurar el orden en Britania, pero por supuesto, desafortunadamente, esto llevaría a una guerra civil y básicamente no logró derrotar a Honorio. Si hubiera logrado derrotar a Honorio, instalarse como nuevo emperador romano occidental, podría tener una mejor imagen de él, pero se fue de nuevo. Fue nuevamente uno de esos muchos usurpadores de Britania que dejaron debilitado al Imperio Romano Occidental, porque simplemente perdió y también retiró básicamente todos los recursos militares de Britania. Y esto es en realidad, creo que en el año 407,
cuando todas las legiones de Britania son retiradas y Britania se queda a sí misma. Así que este es el momento en que Britania deja de tener una presencia militar romana. Una organizada donde básicamente se renuncia a Britania, renunciando a ellos. De hecho, renunciar a él, los romanos todavía piensan que no se ha renunciado, curiosamente, pero de hecho se ha renunciado. Así que no veo qué hizo constantemente el tercero para el imperio. Lo siento, desearía poder ver qué hizo como una contribución positiva, pero es como si Britania se hubiera perdido y él no logró su objetivo final. No logró su objetivo final de instalarse como emperador romano occidental. Así que también lo siento, no puedo ser demasiado generoso. Aquí no veo muchas cosas buenas que él hizo, solo siento. Así que bueno, Constantius el tercero, mi Dios. Finalmente pensé que nunca volveríamos a tener buenos emperadores. Constantius el tercero, él fue emperador solo por un corto tiempo. Pero tengo que juzgarlo basado en todos sus logros de su carrera, y antes de que se convirtiera en emperador, fue hecho Magister Militum, que es la única buena acción de Honorius. Lo hizo Magister Militum, y no lo mató, gracias a Dios, y simplemente lo dejó hacer cosas, y Constantius el tercero fue militarmente extremadamente capaz, y fue el hombre que estabilizó el Imperio Romano Occidental después de esos enormes desastres de las invasiones de 406 y 407, y el enorme caos en Galia e Hispania logró estabilizar el imperio de tal manera que los 410 parecían mejor de nuevo que los 407 y 8. También fue capaz de derrotar a muchos usurpadores, lo que por supuesto debilitó al imperio, pero restauró algún tipo de poder centralizado proyectado desde Rávena, así que la corte imperial occidental volvió a ser fuerte en Rávena. Creo que logró estabilizar el imperio romano occidental, y esto fue un logro increíble en un momento en que el oeste básicamente se veía atacado desde todos los lados. Personalmente creo que Constantius III es genial, especialmente porque fue un momento en que parecía realmente mal y logró estabilizar el imperio. Y todavía podrían haber ganado, todavía podrían haber estabilizado el oeste. Como podemos ver, Constantius III demuestra para mí que el oeste todavía podría haberse salvado si no hubiéramos tenido una serie de emperadores realmente malos después, y si Honorius y Valentine y el tercero no hubieran reinado durante tanto tiempo y hecho cosas tan terribles, el Imperio Romano Occidental podría haberse estabilizado y todavía podría haber sobrevivido. Y Constantius III es una prueba de eso, en mi opinión. Así que Constantius III fue realmente genial, y lo único malo que puedo decir de él es que murió demasiado temprano. Eso es lo único que puedo decir de él, que no es bueno. Murió demasiado temprano, pero su legado duradero, incluso aunque murió temprano y no reinó mucho tiempo, fue básicamente comprar al Imperio Romano Occidental unas décadas más de tiempo, lo cual es un logro grandioso. Y si todas las personas después de él hubieran sido tan capaces como él, el oeste habría sobrevivido. El oeste habría sobrevivido. Pero esto no iba a ser así, amigos. Esto no iba a ser así porque ahora llegamos a Honorius mismo. Honorius mismo está bien. Y Honorius, lo siento, pero Honorius es como hombre. Lo único bueno, comencemos con algo bueno. Lo único bueno que hizo fue permitir que Constantius III hiciera lo suyo, como si fuera lo suficientemente inteligente para, después de elevar a Constantius III a la posición de Magister Militum, después de haber matado al defensor de Roma, Flavius Stilicho, al menos permitió que Constantius III hiciera lo suyo y no interfirió. Esa fue la única buena realización. Sin embargo, su legado. ¿Cuál es su legado si miramos qué nos dejó Honorius? Reinó durante tanto tiempo. Honorius reinó durante tanto tiempo que él fue básicamente el tipo donde comenzaría la caída del oeste.
No podemos culparlo completamente, porque como vimos, la base para eso ya estaba a finales de los 380, a principios de los 390, cuando aún era un niño. Así que las guerras civiles contra el este y todas esas cosas. Pero Dios mío, matar a Flavio Estílico, matar a Estílico, eso fue una decisión realmente mala. Y no solo mató a Estílico, sino que inició un pogromo contra las familias germánicas como los seguidores de Estílico. Estílico tenía muchos foederati germánicos y básicamente hizo matar a muchas de esas personas inocentes. Miembros de los seguidores de Estílico y los foederati de Estílico, ¿y qué hicieron? Por supuesto, huyeron a Alarico y se unieron a Alarico. Así que al hacer esto, hizo a Alarico aún más fuerte. Hizo a Alarico aún más fuerte y no fue capaz. Simplemente no pudo ganar contra Alarico. Simplemente no pudo salvar a Roma de ser saqueada, lo cual fue un gran shock psicológico. Está bien. No fue estratégicamente el saqueo de Roma que ocurrió bajo Honorio, no fue el fin del Imperio Romano como se suele retratar. Fue algo malo, seguro, pero estratégicamente no fue tan súper malo para el Imperio Romano Occidental. No fue como si fuera tan increíblemente malo que no pudiera recuperarse, fue un gran shock psicológico. Está bien. Es como un gran shock psicológico, pero no fue estratégicamente súper increíblemente malo, por lo que el oeste ciertamente se habría recuperado, pero matar a Stilicho fue como el pogromo contra las familias de los foederati de Stilicho, no poder como él solo mató a muchos usurpadores, nunca pudo realmente expulsar a los invasores germánicos y derrotarlos decisivamente. Derrotó decisivamente a muchos usurpadores, lo que básicamente dejó al oeste debilitado, pero nunca derrotó decisivamente a los visigodos, o a los burgundios, ya sabes, o a todas esas otras naciones germánicas que habían invadido. Nunca hizo eso. Así que lo siento. Pero diría terrible, terrible. Lo siento, incluso su cualidad redentora, ¿cómo está bien esta única cualidad redentora que él dejó a Constantius el tercero hacer su cosa? Podrías también argumentar que solo era malo y no terrible. Así que estoy aceptando ambas, ¿está bien? Malo o terrible. Pero la cosa es su legado. Estoy mirando su legado. Dime cuál fue su legado positivo. ¿Qué fue lo positivo que dejó para el Imperio Romano? ¿Qué fueron los aspectos positivos? No lo hago. No veo aspectos positivos. Lo siento, no los veo. Está bien, sí, Constantius III le permitió hacer su cosa. Creo que también tuvo la altura, las murallas aurelianas de Roma aumentaron en altura, que fue el último proyecto de construcción secular en Roma de aquellos tiempos, como el último proyecto de construcción secular en Roma. Esto también podría no haber sido completamente malo, pero su legado fue terrible. El oeste se disolvió. Esto fue cuando el oeste comenzó a disolverse. Lo siento, ese es su legado. Entonces, ¿dónde estábamos? Ahora Johannes, eso es interesante. Johannes en realidad habría sido un buen emperador. Está bien, habría sido un buen emperador. Desafortunadamente no fue aceptado por el este. Así que, tan pronto como Honorius murió, Johannes llegó al poder. Era religiosamente tolerante, lo cual es algo genial en aquellos tiempos. Especialmente, él permitió esto. Esto fue contra algún tipo de renacimiento pagano. Muchos tienden a olvidar esto, como que tuvimos renacimientos paganos muchas veces una y otra vez. Nunca fue un hecho consumado que la antigua fe grecorromana moriría. Así que hubo un resurgimiento pagano. Probablemente podrías ir a los templos de nuevo. Sabes, los viejos cultos nunca fueron completamente restaurados porque no reinó el tiempo suficiente. Creo que reinó durante 2 años y luego, por supuesto, el este envió un ejército contra él. Sabes, bajo el liderazgo de Aspar, el Magister Militum del Este, y su hijo Ardaburius, sabes, y hubo luchas y lo último que hizo Johannes, su último acto, fue enviar a Aetius, sabes, para hacer a Aetius Magister Militum. Primero fue Johannes, déjame olvidar esto. Aetius ascendió bajo Johannes.
y lo envió a buscar ayuda de su foederati Hanik de Aetius, y regresar con su foederati Hanik para luchar contra el Este. Pero Aetius llegó demasiado tarde. Cuando Aetius regresó, ¿qué pasó? Teodosio II había enviado a Aspar y a otro Burius con un ejército. Johannes perdió, fue humillado públicamente el pobre hombre y luego ejecutado, realmente un final inmerecido para el pobre hombre. ¿Y con quién fue reemplazado? Llegaremos a eso, pero desearía que Johannes hubiera reinado más tiempo. Entonces el oeste probablemente habría conseguido a un hombre capaz. Pero sí, no reinó el tiempo suficiente. Sin embargo, es su legado que Aetius luego subiría al poder, lo cual también es una especie de mezcla, porque Aetius no era un personaje puramente noble. Sin embargo, Aetius ganó muchas victorias para el oeste. Así que tengo que decir que, a pesar del corto reinado de Johannes, su legado fue, ya sabes, no puedo ser súper malo con él, estricto con él, pero no logró grandes cosas, aunque ya sabes, un breve renacimiento pagano no es suficiente. Así que todavía tengo que decir pobre. Lo siento mucho, todavía tengo que decir pobre, sé que es brutal, pero ya sabes, ahora Teodosio. El segundo es interesante, Teodosio el segundo es un tipo interesante, a menudo subestimado, él fue en realidad un emperador bastante bueno. Diría que un emperador bastante bueno, fue como un patrón de las artes, fue un tipo bastante progresista, creo que fue bajo su mandato que se fundó la Universidad de Constantinopla, si no me equivoco, no quiero decir nada incorrecto, pero creo que fue bajo su mandato, también intentó montar expediciones, ayudar al oeste, creo que fue bajo su gobierno que se emprendió una expedición conjunta para reclamar África, que había sido perdida ante los vándalos, así que creo que 2 veces en realidad, en los 430, una vez bajo el liderazgo de Aspar y luego otra vez en 441, ambos intentos fracasaron desafortunadamente, pero aún así intentó ayudar al oeste. Pero por supuesto, desafortunadamente, él fue el tipo que envió un ejército contra Johannes y quien envió a Valentiniano, ya sabes, Valentiniano III, para reemplazar a Johannes, así que Yo tendré que tener esto en contra de él, porque su legado es instalar a Valentiniano III en el trono occidental, y terminando la vida de un muy buen emperador, así que ese es su legado, así que no puedo ponerlo demasiado alto, pero él intentó ayudar al oeste. Está bien, no es como si él solo fuera completamente descuidando el oeste, pero por supuesto era intolerante religioso, así que él no era realmente completamente malo, yo diría. Lo pondría en bien, lo pondría bien, porque como dije, él es algo así como él intentó ayudar al oeste, hizo algunas cosas buenas, pero por supuesto, desafortunadamente también algunas cosas malas, y su impacto duradero. Su legado duradero en la historia romana será que él es el tipo que instaló a Valentiniano, el tercero en el trono occidental. Probablemente no tenía, diría yo, muchas alternativas. Quería deshacerse de ellos como Valentiniano el tercero y Galaplaquia que huyeron al este, ya sabes, cuando Honorio murió o poco antes de que muriera, y porque tuvieron un desacuerdo con Honorio, no se llevaban bien, huyeron al este, y él solo quería deshacerse de los chicos, lo entiendo, pero aún así, no fue tan bueno lo que pasó en el oeste después, porque, bueno, Pulcheria, creo, era la esposa de Tuducius II, no estoy seguro, pero la ubicaría en como, no sé, realmente no puedo clasificarla, no sé demasiado sobre ella, no conozco su legado duradero, así que para mí la pondría en incalificable. No puedo decirte demasiado sobre lo que hizo Pulcheria, no estoy seguro de que tuviera una gran influencia duradera, así que la pondría en incalificable. Así que ahora llegamos a Valentino, el tercero, Dios mío, esto es muy rápido, terrible, lo siento. Valentino el tercero es como Honorio, pero probablemente incluso un poco peor que Honorio, porque a diferencia de Honorio que mató a Stilicho y luego al menos, eligió a un sucesor capaz.
Valentino III no hizo eso, simplemente mató a Aetios, y eso es todo. No tengo un plan B. No sé, solo. Mato al tipo y veo qué pasa. Mato al defensor, al último defensor de Roma en aquellos días, al tipo que derrotó a Atila el Huno, simplemente lo matamos y vemos qué pasa. ¿Y qué pasó? Por supuesto, ¿qué pasó? El oeste cayó en picado. Marcelinus de Dalmacia enloquece inmediatamente, porque Aetius era su amigo. Se rebela, la provincia de Dalmacia se separa del Imperio Romano Occidental. Inmediatamente los germanos aprovechan el caos. Saben que aprovechan el caos del asesinato de Aetius. Expanden inmediatamente sus territorios. Valentino III no pudo. No pudo detener o reconquistar África romana. No puedo culparlo. África cayó cuando él aún era un niño. A los 29 o 30 años todavía era joven. Y podemos culpar más probablemente a Gala Placidia, su madre, quien básicamente era una regente en aquellos días. Y también podemos culpar a la guerra civil entre Flavio Aetio, Bonifacio y Flavio Félix. Era una guerra civil, una lucha por el poder en curso. Y sabes, podemos culpar a esas circunstancias, pero de nuevo, Valentino III reinó durante 30 años, hombre, durante 30 años. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su legado? Si miramos el mapa del Imperio Romano Occidental, cuando Valentino III comenzó su reinado, bien, 425 si no me equivoco. Luego miramos de nuevo en 455 cuando su reinado terminó. Una enorme trayectoria cuesta abajo. Esto fue como si las cosas se hubieran ido cuesta abajo de manera pronunciada. El mapa se veía mucho peor. Está bien, el mapa del Imperio Romano. Dios mío, África se perdió. Los territorios de los germánicos aumentaron enormemente de tamaño. Las finanzas del Estado quedaron arruinadas después de la pérdida de África. Nunca pudo reconquistar África. Mató a Aetius, el muy capaz Magister Militum. Así que lo siento mucho, ¿sabes? Es que no veo. Lo único bueno que hizo fue creo que en 448, reintrodujo el derecho a portar armas Novella Valentiniani. 9, creo que la ley que aprobó para permitir a los ciudadanos romanos portar armas y construir privadamente, agruparse en milicias como, ¿sabes?, como defensores, para ser permitidos a luchar contra los germanos, porque lo loco es imaginar que solo tan tarde como en 448 se permitió a los romanos luchar contra los germanos, hacer sus propias armas, ¿sabes?, agruparse en grupos y luchar contra los germanos. 448, deberían haber hecho esto debería haber sido lo primero que, deberían haber hecho esto en 407 en 4. Deberían haber hecho esto en 401, 402 ya cuando la verdadera invasión comenzó. Y es como 448. Muchas gracias. Esto llega medio siglo demasiado tarde. Así que esto es quizás lo único bueno que hizo. Aparte de eso, no veo nada bueno. Realmente malo, muy malo. Petronio Máximo. Dioses, qué tipo tan veloz. Era un completo imbécil, de acuerdo. Petronius Maximus posiblemente fuese el tipo que mandó a asesinar a Valentino III. ¿Y qué hace? No hace nada. Los vándalos ven el caos. La oportunidad como el caos total después de que en rápida sucesión Aetius había sido asesinado y luego Valentino III, el oeste estaba en caos, los germanos aprovecharon las situaciones. Los germanos no eran tontos. Siempre vieron cómo el oeste está en caos contra las guerras civiles, luchan entre sí, están en agitación. Aprovechemos la situación. ¿Sabes qué? Eran inteligentes. Entonces, ¿qué hicieron? Inmediatamente saquearon Roma en el año 455, navegaron con una enorme flota a Roma. ¿Y qué hace Petronio Máximo? Intenta huir, no organiza una defensa. No le gusta. ¿Sabes? No intenta reunir tropas cabalgando por Italia, intentando reunir la fuerza romana. ¿Defender a Roma? No. No.
él teme, creo que incluso se disfraza e intenta huir de Roma, pero luego es descubierto. Mientras intenta escapar de Roma, una multitud enfurecida lo descubre y lo asesina. Eso es todo lo que hizo. No hizo nada más. No hizo nada. Que el legado que dejó fue un imperio desestabilizado y el saqueo de Roma, y luego intentando sentirse como un cobarde. Realmente malo, realmente malo. Ahora, amigos, llegamos a Marciano. Esto en realidad creo que fue un buen emperador. Está bien, Marciano. No puedo decir demasiadas cosas malas sobre Marciano. Muchos olvidan que fue Marciano quien básicamente derrotó a Atila, el Huno. ¿Cómo dirás que? Pero te odio. Te odio, lo derrotaste. Te odio, lo derrotaste. No, Marciano fue el tipo que atacó a Atila el Huno. Creo que en 452, cuando Atila invadió Italia, hay esta historia de que el Papa entonces salvó milagrosamente a los romanos. Sí, bonita leyenda. En realidad, Aecio intentó con todas las muy pocas tropas restantes que tenía para obstaculizar el avance de Atila lo mejor que pudo. Pero ya no tenía mucho con qué trabajar en ese momento. Pero quien salvó el oeste en aquellos tiempos fue Marciano, el emperador romano oriental. Y Marciano lanzó un ataque masivo al imperio Jánic, al interior Jánic desde el este, mordiendo a los Hans en el trasero, básicamente mordiéndolos en el trasero. Bien, y luego los Hans como que fuimos atacados en nuestra patria y luego tuvieron que retirarse. Esa es la razón por la que Atila se retiró, no porque el Papa milagrosamente salvó el imperio romano occidental, como a veces se dice. Te gusta, ¿sabes? A veces propagarlo, por supuesto. Probablemente con propósitos para glorificar al Papa y glorificar el significado de la Iglesia y así sucesivamente. Pero fue Marciano. Así que Marciano era un emperador sólido. Está bien, era un emperador sólido que ayudó al oeste y era muy viejo, por supuesto. ¿Sabes? Creo que ya estaba en sus 60, cuando incluso se convirtió en emperador. Así que no espero demasiado de un hombre que está en sus 60, para que sepas, reinar durante mucho tiempo, pero veremos que Marciano hizo otra gran cosa. No estoy seguro, no quiero decir nada incorrecto, pero... No, espera, creo que cuando Marciano murió, Leo el I se convirtió en emperador, pero no creo que Marciano lo eligiera. Creo que fue elegido por Aspar. Creo que Aspar, el magíster Milton romano oriental, eligió a Leo el I como nuevo emperador para que Leo el I no es el logro de Marciano, pero aún así diría que Marciano fue un sólido emperador romano oriental que intentó ayudar al oeste, lo cual creo que fue un gran logro. Ahora llegamos a Avidus Avitus. Ahora, Avitus es un personaje interesante porque el pobre hombre no tuvo oportunidad, ¿sabes? Fue proclamado emperador por los godos ocupados y llegó a Roma con el ejército visigodo. El Senado lo odió instantáneamente. Tú eres el tipo que fue proclamado emperador por bárbaros. Eres como un usurpador bárbaro. Él llegó a Roma, no tuvo oportunidad, no fue aceptado por el Senado. A nadie le gustaba. Básicamente era como el forastero visigodo de Galia. Él no era un visigodo él mismo, por supuesto, era un galo romano, pero fue habilitado por los visigodos y a muchas personas no les gustó esto. Pero él ganó. Algunas victorias contra los vándalos, logró detener las incursiones vándalas en las costas de Italia, y eso en realidad es interesante porque esa fue la única vez que Ricimer hizo algo grandioso o algo bueno. Ricimer ganó victorias contra los vándalos en la batalla de Corsica. 457, batalla de Corsica y batalla de Sardinia, 2 batallas contra los vándalos, y esa es la única vez que Ricimer hizo algo bueno. En realidad, en sus primeros años de carrera, Ricimer ganó batallas contra los vándalos y Avitus, sin saber qué tipo de personaje resultaría ser Ricimer, lo elevó a Magister Milito. Un mal error, como descubriremos, pero Avitus no lo sabía, así que Avitus quería hacer todo lo posible para fortalecer el oeste y se pasó un poco, comenzó a derretirse.
Creo que derribó estatuas y tú sabes todo. Lo que estaba hecho de metales preciosos en Roma comenzó a derretir tejas doradas. Empezó a desguazar todo lo que quedaba en Roma después de los 2 saqueos. Y quería acuñar monedas con esos metales, ¿sabes? Derritiendo estatuas de bronce y luego creando monedas de bronce. ¿Por qué? Por supuesto, para reclutar nuevas tropas y para luchar contra los germanos. Para fortalecer la capacidad del Imperio Romano Occidental de reclutar nuevos ejércitos y luchar y tal vez sobrevivir. Así que no era tan malo como muchos lo hacen parecer, pero por supuesto fue derrocado porque siempre fue el forastero de oro que nunca tuvo una oportunidad. Nunca tuvo una oportunidad el pobre hombre. Así que no puedo culparlo. Intentó todo lo que estaba en su poder para fortalecer el oeste. Ganó victorias contra los vándalos con Rikima. Intentó tal vez demasiado para, ya sabes, fortalecer las finanzas, así que lo pondría en bien, para ser honesto. Suena loco. Bien, suena loco. Pero lo pondría en bien. Lo intentó. ¿Cómo imagina al chico que no tuvo una oportunidad? Pero su legado no fue tan malo porque ganó victorias contra los vándalos. Bien, logró estabilizar Italia, en que las incursiones de los vándalos terminaron. Las incursiones de los vándalos ahora eran cosa del pasado por un tiempo. Así que eso no fue un mal logro. Sin embargo, ahora, por supuesto, siendo el forastero, nunca tuvo una oportunidad. Y ahora llegamos, por supuesto, a nuestro chico. Llegamos a nuestro chico Majorian. Y Majorian, por supuesto. Hombre, nombré el canal después de Majorian. Está claro que soy un fanático. Soy un fanático de Majorian. Pero intentaré ser neutral aquí. Lo haré. Como con los demás, Majorian no recibirá un trato especial. Está bien. Majorian no recibirá un trato especial. Majorian para mí, Es, por supuesto, un héroe. Y Edward Gibbon famosamente dijo: creo que Majorian representa el agradable descubrimiento de un gran héroe. No sé cómo lo formuló. Como el descubrimiento de un gran héroe que a veces surge en una época degenerada, para reivindicar el honor de la especie humana, algo por el estilo. Gran elogio. Procopio dijo que Majorian era el más virtuoso de todos los emperadores romanos. Piensa en esto. Procopio diciendo esto sobre un emperador romano occidental. Como que Majorian superó en virtud a todos los emperadores romanos anteriores. Una declaración increíble. De Procopio. Así que Majorian fue una de las últimas veces cuando el Imperio Romano tuvo la oportunidad de sobrevivir. Ganó victorias contra los visigodos, contra los burgundios, contra los suevos, reduciéndolos efectivamente al estado de foederati. Marchó, reclutó un ejército de 30.000 fuertes, reconquistó territorio germánico y luego, cuando llegó su gran diseño final, a dar frutos. Casi llegó a dar frutos, intentó reconquistar el reino vándalo, construyó una flota de 300 barcos, que era enorme para la época. El oeste estaba casi en bancarrota. Recuerda, estamos hablando de que el oeste estaba casi en bancarrota y acumula una flota de 300 barcos. Porque recuerda, el oeste ya no tenía una flota desde que Constantino el Grande tomó las 2 flotas pretorianas del oeste para su lucha contra Licinio, más de 150, como 130 años antes. Y en esos 130 años, el oeste ya no tenía una flota, porque el este básicamente robó la flota del oeste, si quieres. Así que ahora Majoriano construye una flota para el oeste, la primera en más de 100 años, e intenta reconquistar el reino vándalo. Pero desafortunadamente no pudo hacer esto. Se cometieron errores, está bien. No sé qué hizo Majoriano. Hay diferentes relatos de que había traidores y dieron la ubicación de la flota a los vándalos. Y los vándalos aprendieron, por lo tanto, donde estaba situada la flota romana occidental. Estaba estacionada alrededor del el actual Elche, en España. Creo que en aquel entonces se llamaba Portus Ilicitanus, cerca de Cartago Nuba. Y los vándalos se enteraron de esto.
y luego hicieron un ataque sorpresa. ¡Ataque sorpresa! Está bien. Y luego, por supuesto, eso fue realmente malo. Y luego, de camino de regreso a Italia, cometió un segundo gran error. Disolvió su ejército Foederati. Eso no fue bueno, Majorian. Eso no fue bueno. Él no previó la traición de Rikima, y eso para mí es como que eso no está bien. Está bien, eso es como que debería haber tenido la sensación de que Rikima lo traicionaría. ¡Vamos, hombre! ¿Cómo puedes ser tan ingenuo y no ver venir la traición de Rikima? Debería haber previsto la tragedia de Rikima. ¿Cómo, Majorian? Vamos a hacerlo así, Majorian. Sería excelente si hubiera logrado reconquistar África Vándala y si se hubiera deshecho de Rikima. Está bien. Si hubiera logrado matar a Rikima para obtener el control definitivo sobre el oeste y reconquistar el reino vándalo, habría sido como Aureliano, habría sido como Restitutor Orbis, restaurador del mundo, habría estado a la par con Aureliano. Desafortunadamente no logró hacer eso. No lo logró y tengo que juzgarlo. Tengo que juzgarlo en base a eso. Está bien, no puedo verlo a través de mis gafas de fan y decir como, oh, era un tipo genial. Probablemente habría sido como él. Debería haber sido más metódico. Debería haber esperado refuerzos del este. Debería haber como colaborado más con el este. Básicamente intentando reunir una flota unida, como lo que sucedió más tarde bajo Antemio. 7 años después esto sucedió. El este envió una gran flota en 468, por lo que habría sido posible colaborar más con ellos y ser más metódico. Pero, por supuesto, sus logros todavía fueron impresionantes. Él logró restaurar gran parte del Imperio Romano Occidental. Como la ganancia territorial fue increíble, creo que el tamaño del Imperio Occidental aumentó en un 50%. En su mayoría piensa en esto en el lapso de solo unos pocos años. Eso fue masivo. Y él intentó reformar su novela Majoriani. Sus reformas fueron increíbles. Vio todos los puntos que debilitaron el Imperio Romano Occidental. Todos los puntos los señaló uno por uno y abordó cada problema con la ley. El deterioro de los viejos monumentos, una ley corrupción, una ley disminución de las tasas de natalidad, una ley para contrarrestar todas estas cosas, genio bien, pero desafortunadamente estuvo tan cerca, es tan frustrante, tan excelente. Si hubiera logrado la conquista de África y si hubiera matado a Rikima, genial. Si hubiera logrado una de esas dos cosas. Deshacerse de Rikima o conquistar África, pero ninguna de esas dos cosas solo puedo ponerlo en bueno. Solo puedo ponerlo en bueno. Porque sería recordado básicamente como el último o uno de los últimos emperadores en intentar básicamente salvar el Imperio Romano Occidental. Y eso es realmente un logro impresionante, pero desafortunadamente no lo logró del todo, así que no puedo ponerlo en excelente o genial, incluso aunque amo al tipo. Obviamente ahora Livius Severus es algo interesante porque muchos lo ven como un títere. No estoy seguro si lo era, hay conflictos. Se sabe poco sobre Livius Severus, también conocido como Livius Severus. Así que hay mucha información contradictoria. Reinó desde Roma, muchos dicen que era un títere de Rikima, pero murió misteriosa y repentinamente, y algunos dicen, creo que gobernó durante 4 o 5 años. Y muchos dicen que fue Rikima quien lo envenenó, así que tal vez no era tanto un títere. ¿Sabes? Esta cosa de maestro titiritero con Rikima. Rikima intentó ser un maestro titiritero, pero creo que él era un idiota que siempre fracasaba siendo un maestro titiritero. ¿Sabes? Intentó ser un maestro titiritero, pero ¿con quién era un maestro titiritero? Con Majorian no lo fue, con Anthemius tampoco, quizás ni siquiera con Livius. Así que, ¿sabes? Podría haber sido asesinado por Rikima. No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Pero desafortunadamente, como su legado duradero, no pudo defender el Imperio Romano Occidental. Básicamente en este punto, todas las ganancias de Majorian se revirtieron rápidamente bajo su gobierno. Así que bajo su gobierno, cada ganancia territorial que Majorian hizo fue revertida. Está bien, así que no puedo clasificarlo muy alto, pero no hizo cosas que fueran activamente
Malas porque la situación era simplemente increíblemente mala y tampoco fue reconocido por el Este, que era súper importante ser reconocido por el Este. El emperador romano oriental Leo no lo reconoció. Y eso es desafortunado porque entonces no tuvo cooperación con el Este. Y eso podría haber sido también la razón por la que vino, y luego se deshizo de él. Se deshizo de él como... Algunas fuentes dicen que fue envenenado en el Palacio de los Césares, en el Monte Palatino en Roma, porque dije que reinó desde Roma. Muchos emperadores en esos días reinaban desde Roma, desconocido para muchos, la capital del Imperio Romano. Occidental en esos días era más a menudo que no Roma de nuevo después de que Valentiniano III se mudó allí, pero esa es otra historia. Pero según algunas teorías, fue envenenado por Riqui Ma en el Palacio de los Césares y por lo tanto, el legado duradero, no veo muchos, quiero decir, él no pudo estabilizar el oeste, él reinó durante un tiempo impresionante para la época, cerca de 4 o 5 años. Así que yo lo pondría en la cama. Lo siento, no puedo ver las cosas buenas que hizo, ¿sabes? No puedo ver las cosas buenas que hizo. Ahora llegamos a Antemius, y Antemius creo que es uno de los emperadores más infravalorados. Uno de los emperadores más infravalorados de todos los tiempos. Majorian ya está infravalorado, pero ahora finalmente la gente empieza a ver eso. Empieza a ver lo que hizo Majorian. Hace 10 o 15 años, Majorian era el tipo infravalorado, pero ahora, gracias a nosotros aquí en YouTube, hablando de los logros de Majorian, ahora está inmortalizado en muchos memes, se han hecho muchos videos sobre él, ahora nos damos cuenta de que Majorian era en realidad un tipo impresionante, pero hace 10 o 15 años esto no era así. Hace 10 o 15 años, Majorian era el tipo infravalorado. Pero hoy en día, Antemius sigue siendo infravalorado, y Antemius, en mi opinión, fue la última oportunidad para realmente salvar el Imperio Romano Occidental. Antemius fue la última oportunidad, no Majorian. Majorian fue la última, diría yo, aún muy buena oportunidad. Pero la última oportunidad per se fue emprendida con Antemius. Fue enviado por el Este por el emperador Leo, y lo primero que hizo cuando imaginó que llegó a Roma. Siendo como el intruso griego, sí, así es como lo veía el Senado romano. Organiza una expedición e intenta reconquistar África. Muchos olvidan que en 467 se intentó organizar una expedición. Lo primero que hizo con Marcelinus de Dalmacia, intentando reconquistar África, así que viene a Roma y lo primero que hace es intentar restaurar inmediatamente el Imperio Romano Occidental. ¡Bam! Piensa inmediatamente en esto. Eso es una locura. Luego intenta hacerse amigo de Riqui Ma. Un grave error porque nosotros sabemos en retrospectiva que no podía ser amigable con Riqui. Riqui era un psicópata. No puedes hacer amistad con este tipo. Pero él dijo como está bien, intentemos al menos hacer amistad con Riqui. Así que casa a su hija Alupia con Riqui. Intenta básicamente establecer una estructura de poder estable en el oeste y luego intenta reconquistar África. Y en 467, Marcus de Dalmacia y la contribución del Imperio Romano Occidental, posiblemente algunas tropas, posiblemente algunos barcos. Y esta expedición comienza. ¿Y por qué no logra reconquistar África? Porque se produjeron enormes eventos de mal tiempo en el verano y otoño de 467, por lo que la flota se vio obligada a regresar un año después. La siguiente intentó reconquistar África esta vez por supuesto con ayuda del Este. El Este envía una enorme flota de 1100 barcos. Hay la enorme batalla de Cabo Bon en 468, que desafortunadamente falló por razones que no tenían nada que ver con Antemius. Antemius no podría haber influenciado el resultado, pero lo intentó. Ves que lo intentó todo, en su poder, para restaurar el Imperio Romano Occidental. Todo en su poder, y muchos lo olvidan, como, el intruso griego, no. Hizo todo lo que pudo para restaurar el Imperio Romano Occidental, y no fue su culpa que Cabo Bon fallara. Fue la culpa del idiota Basilisco, como he dicho muchas veces, el idiota. El tipo que escuchó a Asparaspa como, sí, dale a Geiserico un tiempo para preparar términos para la rendición, maldito idiota, ya sabes. Y luego Geiserico usa, por supuesto, la situación. Acumula una flota de barcos de fuego, la envía contra la flota estacionada en Cabo Bon.
enorme desastre. Ok, enorme maldito desastre. Y la mitad de la flota romana es destruida. Enorme desastre para el este. El este se retira. Marcelinus de Dalmacia es asesinado en Sicilia, posiblemente por Ricima. Oh Dios, Ricima otra vez, y Heraclio, que viene del sur desde Tripolitania, entonces tiene que retirarse, a pesar de que logró conquistar Tripolitania. Esto a menudo se olvida. Tripolitania, por un corto tiempo, fue nuevamente parte del Imperio Romano Occidental. Solo por un corto tiempo, pero tiene que retirarse de nuevo porque Marcelino está muerto, la flota principal medio destruida. ¡Bam! Pero esto no fue culpa de Antemio. Antemio lo intentó todo en su poder, pero incluso entonces no se rindió. ¿Qué hace en 469? Intenta luchar contra los visigodos. Lucha en todos los frentes, está bien con lo poco que le queda. 469, pide ayuda a Río Thomas, rey de los Brighton. Jordanus escribe, Antinous pide ayuda a Río Thomas para luchar contra los visigodos. Desafortunadamente de nuevo hay traición, y Arvandus, este imbécil, da el precio de la ubicación del ejército de Riotamus a los visigodos bajo el rey Euric, y Riotamus es derrotado y la lucha contra los visigodos se pierde. Pero incluso entonces Antemius no se rinde. Envía a su hijo Antemiolus, junto con otros 2 generales romanos, a Arelate para luchar contra los visigodos. Desafortunadamente, y esto es un error, diría yo, por parte de Antemius, él debería haber liderado la expedición él mismo. Él miró, él debería haberlo hecho. Antemius era un general capaz, muchos olvidan que luchó en el Imperio Romano Oriental antes de que fuera enviado al oeste por Leo I. Luchó bien contra los hunos, luchó él ganó victorias para el Imperio Romano Oriental. Era un general capaz. Así que él debería haber liderado esa expedición él mismo. Pero lo cierto es que ni siquiera sabemos cuántos años tenía Antimnius en ese momento. Tal vez tenía 60. Si tienes 60 o 65, probablemente ya no lideres una expedición tú mismo contra los visigodos. Así que como ni siquiera sabemos cuántos años tenía Antimnius, tal vez no podemos culparlo por enviar a su hijo Antimiolus. Desafortunadamente, Antimiolus y los demás quizás no hayan sido los mejores generales, y por lo tanto perdieron contra los visigodos. Y así ves, Antimnius intentó todo lo que estaba en su poder para ganar. Todo. Nunca se rindió. Y era religiosamente tolerante, algo muy raro en aquellos tiempos. Era amigo de Marcelinus de Dalmacia, era amigo de Messius Phoebus Severus. Probablemente todos asistían a la Academia Neoplatónica de Proculus en Alejandría. Así que él era un filósofo, un pensador, ya sabes, muy tolerante religiosamente, un patrón de las viejas costumbres, si quieres. Así que incluso estaba contemplando restaurar el Calcedome greco-romano y reabrir el templo de Júpiter según Damasco. Piensa en eso. Eso es una locura, es una insensatez, reabrir el templo de Júpiter en el año 470. Piénsalos, es una locura. Así que él era, creo que Antemnius para mí, es el tipo más pasado por alto y siempre como, el intruso griego, yo lo estoy poniendo en el mismo lugar que la mayoría. Dirás como, ¿estás loco? ¿Estás loco? Sí, pero mira, estoy juzgando los logros duraderos también. Majoriano no estableció una dinastía majoriánica, no logró reconquistar África y matar a Ricima, por lo que todas sus ganancias fueron rápidamente negadas. Y Antemio también intentó todo lo que estaba en su poder. Él hizo todo por el oeste. Dio su vida por el oeste como Majoriano. Porque al igual que Majoriano, sería asesinado por Ricima porque era muy independiente y Ricima siempre quiso ser el titiritero. Este idiota, y por supuesto esto llevó a la guerra civil con Ricima. Y luego Ricima marcha sobre Antemio, que reina desde Roma, por cierto, a la antigua, teniendo su residencia en el antiguo palacio de los Césares en el Monte Palatino. Ricima marcha sobre Roma, saquea Roma, miles de romanos mueren. Sabes, increíble Ricima, tipo amigable, ¿verdad? Matando a tantas personas inocentes, solo por su propia codicia personal. Y poder. La lujuria por el poder
y Anthemius es asesinado ya sea por Rikima o Gundobad, así que ese es el final de Anthemius. Es triste, simplemente triste. Olivius básicamente era solo un maldito títere. Hombre, yo no odio al tipo, él realmente era un títere. De Rikima. Era un títere de Rikima que no hizo nada. Murió poco después de un breve periodo como emperador. Era un idiota, ni siquiera vale la pena hablar de él. Demasiado tiempo. No reinó por mucho tiempo. Simplemente murió inmediatamente como un idiota. Él era un títere de Rikima. Luchando contra Anthemius, aliándose con Rikima, es súper malo. Súper malo, Leo. El primero, amigos, Leo el primero. Ok, no, Leo, el primero, hagamos esto como Leo. El primero yo lo estoy poniendo excelente porque yo lo estoy comparando. No con los gustos de Trajano ahora o con Aureliano. Ok, lo estoy comparando con su igual. A este periodo de tiempo de 100 años desde Valentín el primero hasta la caída del oeste. ¿Ok? Lo estoy comparando con sus pares en ese periodo de tiempo. No, si lo comparara con Aureliano, por supuesto, o con Trajano, no lo pondría en excelente porque Aureliano y Trajano serían excelentes, ¿verdad? Pero lo estoy comparando con sus pares. Y Leo, el primero hombre es él. Él fue la razón, ¿ok? Él fue la razón por la que el imperio romano oriental creció tanto en poder en los tiempos en que el oeste cayó. Él fue la razón. Él consolidó el poder en el este. Él fue un muy buen administrador, pero no solo eso, no solo mejoró las finanzas del Estado. Ok, después de la batalla de Cape Bond, las finanzas estaban realmente mal. Ok, estaban realmente mal, pero eso no fue su culpa, no directamente al menos él. El único error que creo que cometió fue ser un pobre juez de carácter y enviar a Basilisco como el comandante de la flota en Cape Bond. Ese fue el único error que veo. Pero aparte de eso, intentó todo lo que estaba en su poder para salvar el oeste. Todo. Él fue el emperador que se dio cuenta, chicos, si el oeste cae, el este también caerá. Y así fue. Recuerda, mucha gente tiene esto y lo piensa. Sí, el oeste era simplemente débil y no había problema cuando el oeste cae, el este no necesita al oeste. Tan pronto como el oeste se fue, el este seguiría. Era solo cuestión de tiempo. Era solo cuestión de tiempo. El oeste necesita al este para sobrevivir y el este necesita al oeste para sobrevivir. Era una relación simbiótica. Era como una cosa simbiótica. Si una parte muere, la otra también morirá. Solo es cuestión de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo moriría? Esa es mi teoría. Pero podría estar equivocado en esto, por supuesto. Pero esa es la sensación que tengo. Así que, Leo el primero intenta una y otra vez salvar al oeste. Envía como cooperaciones. Acepta al emperador de Majoria. Envía a Anthemius al oeste. Envía enormes flotas para ayudar al oeste. Consolida el poder en el este. ¿Sabes? No puedo decir nada malo sobre el tipo. No puedo decir nada malo sobre él. Y fue su reinado desde 457. ¿Cómo estos 17 años? Y olvidé una cosa. Se deshizo de Aspar. Aspar era el intruso germánico, la subversión germánica en el este. Era un poco como el contraparte de Rikima. Era el Rikima del este. Pero no tan malo como Rikima. Era mucho mejor. Pero mató a Aspar, terminando así con la influencia germánica. Él liberó al este de la subversión germánica. Chicos, piensen en esto. Esto es enorme. Liberar al este de la subversión germánica, eso es como un gran logro en sí mismo, y lo único malo que podría imaginar también me pone en una gran situación. Porque básicamente fue su falta de previsión al elegir a Basiliscus. Al elegir a Basiliscus, como sabes, el comandante de la flota en Cabo Bon. Pero, ¿sabes? Estoy comparándolo con sus pares. Y creo que intentó todo lo que estaba en su poder. Y su legado duradero es sí, no pudo salvar el oeste. Pero de nuevo, eso no es su culpa. Ya era viejo para entonces. El tipo era, creo que murió a la edad de 74. Amigos, él estaba en sus 60s en ese momento. No podía ir a la guerra y liderar un gran ejército con esa edad.
Así que ya sabes, pero lo intentó todo y tuvo que elegir generales y por supuesto tuvo mala suerte con Basiliscus. Así que eso es lo único malo que puedo decir de él, ya sabes. Así que lo pondré en excelente. Lo pondré en excelente. Glucurius. No sabemos mucho sobre él de nuevo. No sabemos mucho sobre Glucurius. Glucurius fue emperador romano solo por un corto periodo de tiempo. Y luego, una de las últimas acciones de Leo el I envió a Nápoles al oeste. Nuevamente tratando de rescatar el oeste tras tantas catástrofes. De nuevo, enviando a Nápoles al oeste con un ejército. Y depuesto Glucurius, y Glucurius podría haber sido un títere de Gundobad, el sucesor de Ricima, y cuando Nepos desembarcó en Italia, Gundobad se retiró como Gundobad huyó a sus amigos burgundios. ¿Sabes? Gundobad, terrible persona por cierto, un psicópata completo, como Ricima, como su tío Ricima, también un psicópata completo. Un tipo completamente loco y brutal, Y, sí, no hay mucho que podamos decir sobre Eucarius, pero su legado duradero, él no hizo mucho, incluso podría ponerlo en inclasificable porque simplemente no sabemos nada sobre él y solo entrenó durante un tiempo muy corto, pero de nuevo, no logró hacer nada bueno para el oeste, así que yo probablemente también lo pondré en la cama porque ¿cuál fue su legado? No logró hacer nada para el Imperio Romano Occidental, básicamente no logró hacer nada. Bueno, sí, él era aquí el hijo de Leo el I, creo que murió muy joven, no podemos clasificarlo. Y ahora, Basiliscus, chicos, hagamos esto rápido, terrible Basiliscus, un completo idiota, él era el tipo, básicamente él era el tipo que falló en el Cabo On. Y luego usurpa a Zenu, incluso usurpa al emperador romano Zenu, al emperador romano oriental Zenu. ¿Para qué? Debido a su usurpación, 475, Zenu tiene que luchar en el este, hay guerra civil en el este, debido a la usurpación idiota de Basiliscos, y esa es la razón por la que Zenu no pudo ayudar tanto al oeste, porque estaba constantemente preocupado por las guerras civiles en el este, y Basiliscos es la razón por la que Basiliscos falla como un idiota en el Cabo Bon y usurpa el poder en el este contra Zeno, siendo básicamente la razón por la que Zeno no puede ayudar al oeste. Básicamente entonces Basiliscos es la perdición del Imperio Romano Occidental. Él fue la razón por la que perdieron en el Cabo Bon. Y él es nuevamente la razón por la que Zeno no puede ayudar al Imperio Romano Occidental. Él simplemente destruyó masivamente el Imperio Romano Occidental de maneras locas. Así que no hay nada bueno que podamos decir sobre este tipo. Rumulus Augustulus, hombre, era un niño, es incalificable. Era un niño, fue como instalado por su padre Flavio Orestes, quien, cuando Nepos hizo a Orestes Magister Militum, que fue una mala decisión de Nepos, por cierto. ¿Y nosotros? No podemos culpar a Rumulus Augustulus o Rumulus Augustus. Augustulus en realidad es como burlarse de él. Se traduce como el pequeño Augustus, por lo que Rumulus Augustus, como sería correcto, tenía 15 o 16 años cuando fue depuesto por Udwaka. ¿Qué podría haber hecho el chico? Nada inclasificable para mí. Julius Nepos. Oh, hombre, es una mezcla. Por un lado, hizo algunas cosas buenas. Por un lado, se deshizo de cuando aterrizó en Italia con un ejército romano oriental, envió una de las últimas cosas que el primer imperio romano oriental hizo enviando a Nepos al oeste, Gundobad. Huyó de los burgundios y así depuso a Lucarius y básicamente liberó a Italia. Liberó a Italia de la subversión germánica. ¿Ok? Así que durante un tiempo muy corto, tuvimos la divertida situación de que finalmente el Imperio Romano Occidental fue liberado de Ricima, quien murió en 472. Finalmente fue liberado de Gundobad, no más generales germánicos, subvirtiendo básicamente el Imperio Romano Occidental. Pero eso fue solo una breve instantánea, porque Nepos, en su locura, reemplaza al bastante capaz Magister Miltum Ecdicius, quien en aquellos tiempos era Magister Miltum con Flavio Orestes. Un terrible error. Como veremos, un terrible error. Nuevamente un pobre juez de carácter.
porque Orestes se rebela inmediatamente contra Nepos. Inmediatamente, ya sabes, pobre juez de carácter. Así que tal vez Nepos tenía buenas intenciones, tal vez pensaba que Orestes era un tipo capaz, pero pobre juez de carácter, y esa es básicamente la razón por la que el oeste cayó. Esa es la razón por la que el oeste cayó, porque Orestes reclama el poder, ya sabes, y luego Odoacer básicamente usurpa a Orestes. Así que si Nepos no hubiera reemplazado a Edicius con Orestes, entonces tal vez toda la situación se hubiera desarrollado de manera diferente, porque Edicius era un tipo realmente capaz. Este tipo luchó contra los visigodos en un momento. Hay esta historia loca, Adicius luchando contra los visigodos con 18 jinetes. Repito, 18. No 1000, no 100, 18. No tenía nada con lo que trabajar. Y aún así fue capaz de defender Arilate y muchas ciudades en aquellos tiempos contra los visigodos avanzantes. Piensa en esto. Era como un guerrillero, estaba usando cosas. Él era como... estaba trabajando con nada. Era un puñado de personas que luchaban contra el ejército visigodo. Si eso no es heroico, no sé qué significa heroico. Esto es una locura. Y está reemplazando a este tipo. Nepos, estás reemplazando a este héroe con Orestes. Así que no puedo. Tal vez tenía buenas intenciones, pero lo siento. Tengo que juzgarlo por lo que sucedió y más tarde no pudo reconquistar. Italia. Huyó de Italia cuando ocurrió la rebelión de Orestes, huyó a Dalmacia e intentó obtener apoyo del este. Pero por supuesto, ahora que Leo el primero murió en 474, y luego vino Zeno, y luego inmediatamente Basilisco, el idiota, se rebeló contra Zeno. Zeno no tenía el poder ni la mano de obra para enviar ayuda al oeste. Y recuerda que el este estaba en bastante mal estado desde Capebón. Llevó a la bancarrota al Imperio Romano de Oriente hasta cierto punto, y Samuel ya no tenía la capacidad entonces, con la usurpación de Basilisco, para ayudar al oeste. Esto es realmente malo. ¿Vale? Así que, hombre, quiero decir, y luego Nepos simplemente no fue capaz, nunca fue capaz de reconquistar Italia. Probablemente lo intentó. Probablemente en 480 hay algunos rumores de que esta fue la razón por la que fue asesinado en 480. Todavía era el emperador romano de Occidente de facto hasta 480. Incluso después de que Odoacer tomó el poder, ¿vale? Él era el emperador romano de Occidente, de facto. Así que... ¿pero cuál fue su legado? No logró nada, no logró como si expulsó a los Magister Militums germánicos. Sí, pero fue una breve instantánea, porque luego llegó Udvaka y se deshizo completamente de la institución de los emperadores romanos de Occidente en su totalidad, y nunca fue capaz de reconquistar Italia. Así que... no puedo clasificarlo muy alto. Lo siento, no puedo. Aunque él podría haber sido per se un buen tipo que realmente intentó restaurar el oeste, pero él no era realmente capaz de hacerlo de ninguna manera, como que no del todo. Así que, y creo que incluso hizo concesiones a los visigodos, como darles territorios. Creo que Arelata cayó bajo el reinado de Nepos, si no estoy 100% equivocado. Así que no veo las muchas cosas buenas que hizo Julio Nepos, ¿sabes? Y básicamente fue su mal juicio lo que básicamente permitió a Orestes rebelarse y que a su vez llevó a Odoaca al ascenso de Odoaca. Así que sí, amigos, eso es. Diría que he divagado de nuevo durante demasiado tiempo. Oh, Dios mío, sí, 1 hora y media, no tengo idea de quién verá esto. No creo que mucha gente vea este video, pero solo estoy haciendo estos videos de vez en cuando, ¿sabes? Para que veas algunas cosas sin guión de mi parte, algunas divagaciones que quizás te resulten interesantes, quizás aprendas algunas cosas, o quizás sea interesante ver cómo pienso, aunque lo más probable es que no estés de acuerdo conmigo en todo. Porque recuerda, clasificar a los emperadores romanos es probablemente la cosa más subjetiva que existe. Esta es la definición de subjetividad. Esto es súper subjetivo.
como que todos lo hacen basándose en cierto sentido, hasta cierto punto, en prejuicios personales, basándose en una falta de conocimiento completo. No sabemos todo lo que pasó, y yo tampoco conozco todas las fuentes, no sé todo de memoria, está bien, así que siempre juzgamos todo basándonos en datos incompletos. Pero eso es cierto para todo, como para la política, por ejemplo, o para la complejidad del mundo. Juzgamos todo normalmente basándonos en un conjunto de datos incompleto, lo que muy a menudo nos llevará a conclusiones erróneas. Así que no estoy diciendo aquí que mi clasificación es perfecta. Podrías haber clasificado de una manera con la que no estés de acuerdo, lo cual está bien. Por favor, escribe en los comentarios cómo sería tu clasificación para esos 100 años, aproximadamente 100 años desde Valentiniano, el primero, hasta la caída. En comillas de Occidente, porque sabemos que en 476 Occidente realmente no cayó. Nada cambió en Roma. Roma no se quemó milagrosamente de repente o lo que sea. La infraestructura, los edificios se veían en 500 d.C., 520 d.C., probablemente incluso mejor que en 470 d.C., ¿ya sabes? Porque Teodorico había reparado muchos edificios más tarde y luego en realidad hubo una especie de mini edad de oro en el reino ostrogodo, por lo que el oeste no cayó en 476, pero es como esta fecha simbólica que ahora elegí como el periodo de tiempo. Esos 100 años desde Valentiniano, el primero cuando el oeste todavía era más fuerte que el este hasta la caída del oeste cuando, por supuesto, el oeste ya no era fuerte y el este era la nueva potencia. Ya sabes, por lo que estos 100 años son interesantes para mí y espero que también los hayas encontrado interesantes. Ahora realmente he divagado demasiado tiempo. Me disculpo por este video largo. Espero que aún lo hayas encontrado de algún tipo. Tal vez lo encontraste interesante. De cierta forma, disfruto mucho hacer esto. De vez en cuando sabes que todavía estoy trabajando, por supuesto, en los videos principales. Pero estos son solo como los videos que podrían ser interesantes para ti, porque entonces ves cómo soy como persona, cómo realmente hablo sin guión y así sucesivamente. Así que sí, lo haré de vez en cuando. Espero que te hayas divertido, amigos, y luego nos vemos en el próximo video principal. Te deseo un buen día. Donde quiera que estés, nos vemos la próxima vez. Adiós.